Unidos, está organizado el peronismo ya. Me parece que bastante bien, digamos, ¿no? La verdad que, al menos en la provincia de Santa Fe, que es un peronismo muy acostumbrado a las PASO. Cuando usted ve, recorren en Santa Fe hubo pasos provinciales antes que existiese la ley de pasos nacionales. Era difícil poder compatibilizar una sola lista. Veníamos de 3 listas en la lista de convencionales constituyentes y finalmente terminamos compatibilizando una sola lista. Me parece que ese es un dato positivo. Digamos, hacía tiempo que el peronismo en Santa Fe no iba solamente con una sola lista y en la lista de diputados nacionales, y me parece que ese es un elemento positivo, digamos, ¿no? Para el momento que se está viviendo, siempre es difícil para los partidos políticos opositores, siempre se da más dispersión en los partidos políticos opositores cuando uno está en la oposición. El oficialismo le es más fácil ordenar porque ordena desde el poder, y yo creo que en la mayoría de las provincias argentinas, cuando hago un mapeo de tipo nacional, se han logrado, en algunos casos en el 100%, en otros casos en altos porcentajes, lograr listas únicas que representen al peronismo en esta coyuntura, digamos, ¿no? Sabiendo que... Digo, Agustín, a cualquier precio, porque cuando vos viste esto, más allá de que vos estás en Santa Fe ahora, sos un hombre, como dice Gonza, del peronismo nacional, y Kicillof tiene una fuerza nacional, y Máximo Kirchner tiene una fuerza nacional. ¿Vos ves esto y decís, a cualquier precio? ¿Qué sentiste con esto? No, a mí me parece que lo que hicimos era lo que había que hacer. Después del peronismo seguramente tendrá que darse un debate sobre qué proyecto de país le va a ofrecer a los argentinos. Todavía no está eso. Tenemos un proyecto básico, que es lo que hemos ofrecido en las elecciones del 2023. Nosotros, en las elecciones del 2023, definimos claramente qué es lo que pensamos, qué es lo que pensamos del Estado, de la sociedad, de la economía. Pero me parece que el peronismo le va a tener que decir a los argentinos, en este estado y en esta situación, y en su momento, que es para mí después del 2025, ver qué es lo que propone, digamos, ¿no? al conjunto de la sociedad. Bueno, hay ideas, claramente. Yo creo que tenemos que ir hacia un gran frente nacional que incluya desde la izquierda hasta los desencantados del PRO, para construir una alianza muy fuerte en contra de Milei. ¿Desencantados del PRO? Y hay desencantados del PRO. No, ya sé, pero digo, me sorprende que ustedes digan, vamos a convocarlos para hacer un frente yo creo anti-Milei. que sin que eso signifique perder intensidad ideológica, por decirlo de alguna manera, digamos, ¿no? ¿Pero Larreta podría ser un desencantado del PRO? No le pongo nombre, porque si vos le pones nombre siempre es achicás. Digo, quiero poner la idea en términos generales. La Argentina, después de esta experiencia, va a necesitar del esfuerzo de todos los sectores políticos para reconstruirse. Obviamente que cuando vos haces una convocatoria amplia, decís que tiene que ser con amplitud, siempre aparece la contrapartida, de decir, bueno, si es muy amplia, va a terminar siendo una cosa poco definida. Claro. Bueno, yo creo que, vuelvo a decir, tenemos que ser lo suficientemente amplios sin perder intensidad ideológica, intensidad de propuesta, digamos, ¿no? Y eso, ¿qué es lo que me imagino yo? Yo lo que me imagino, en el marco de construir ese gran frente nacional, que ese gran frente nacional de todos aquellos que tengamos diferencias claras con lo que hoy expresa este gobierno liberal libertario, el candidato a presidente o la candidata a presidente se defina en el marco de unas PASO. Espero que esta suspensión de las PASO sea solamente para esta elección, digamos, ¿no? Que en la próxima elección las PASO estén vigentes y sea la sociedad en su conjunto, digamos, ¿no? Que la que termine definiendo. Y a mí como peronista me gustaría que sea la sociedad que defina cuál es el perfil que tiene que ofrecerle el peronismo, este gran frente, a los argentinos en las próximas elecciones. Mientras lo escucho, estoy leyendo el título que hay detrás de Infobae, que dice: Kicillof evita confrontar con Máximo Kirchner, pero en el PJ bonaerense hay malestar por las acusaciones. ¿Eso no impide un poco, esa tensión, no impide un poco construir un algo razonable? Bueno, esa tensión que usted puede decir es preexistente, no impidió construir las listas únicas. Claro. O sea que me parece que eso, que eso es así.
Yo creo que lo más inteligente que hicimos en todo este proceso es entender claramente que esta era una elección parlamentaria y que en esta elección parlamentaria, fundamentalmente, como en todas las elecciones parlamentarias, en todos los países del mundo, en todos los gobiernos del mundo, independientemente de la cuestión ideológica del gobierno, lo que se hace es juzgar al gobierno de turno. Entonces, esta elección parlamentaria es la posibilidad que tienen los argentinos de decir, estamos de acuerdo con el rumbo del gobierno de Milei, ahí tienen los candidatos de La Libertad Avanza para votar a favor. Y los argentinos que estén en desacuerdo con el rumbo del gobierno del presidente Milei tendrán que votar a los candidatos opositores, porque la elección, la sesión del miércoles pasado en la Cámara de Diputados fue elocuente de que para qué se necesitan diputados opositores o diputados oficialistas según tu mirada, digamos, ¿no? Entonces, a mí me parece que de esto es fundamentalmente lo que se trata, de emitir el pueblo argentino una opinión clara y contundente de estos 2 años de gestión del gobierno del presidente Milei. Sin embargo, lo que uno está viendo hasta acá, por lo menos en las elecciones hasta acá, es que la gente no quiere decir nada. O sea, prefiere quedarse en la casa porque puede estar enojada con el gobierno, pero tampoco le da para ir a castigarlo con el voto porque no enamora de las otras opciones. Pongo el peronismo en primer lugar porque es la principal fuerza opositora, pero... y lo linkeo también con esto que dijo de las internas, porque usted dice, nosotros queremos que más gente participe para que sean los santafesinos los que elijan, los santafesinos, los argentinos, dicen, ¿saben qué? Arréglense, o sea, yo estoy como... No me llamen más a mí, no quiero participar más de esta farsa de la política. Hay como una suerte de... Yo ahí tengo 2 miradas, ¿no? Hay una parte que es responsabilidad nuestra. Está claro que hay muchos argentinos que quizás votaron o confiaron en Javier Milei, confiaron en su propuesta, lo votaron, que hoy están decepcionados. Y como vos decías, no quiero volver a votarlo a Milei, pero no quiero votarte a ninguna opción opositora, me quedo en mi casa, digamos, ¿no? O porque no confío en ninguna opción opositora. Bueno, ahí yo creo que hay una parte que es responsabilidad nuestra. Nosotros tenemos que construir opciones, propuestas que vuelvan a enamorar, que vuelvan a generar expectativa. Que vuelvan a hacer que una parte de ese sector de la sociedad vuelva a confiar que la política es la única herramienta que tienen las sociedades, que tienen los pueblos para producir transformaciones en todos los ámbitos en el sentido que quiera. Hay otra parte que también es una estrategia de la derecha, ¿no? Porque la derecha incentiva, digamos, ¿no? Induce la no participación cuando la participación puede ir en contra de sus propios intereses. Para decirlo más llanamente, la derecha a su elector que está convencido que lo va a ir a votar, le dice vení a votarme. Al elector que lo tiene... no vaya. Que lo puede tener potencialmente en contra, le dice no vaya. ¿Cómo hace la derecha eso? Bueno, desprestigiando la política. Milei, a pesar de hace 1 año y medio que está en el gobierno, vos lo escuchás en su discurso y sigue descalificando la política, sigue descalificando a los dirigentes políticos, a los diputados y a los senadores. Entonces, lo que yo quiero decirle es, si estás en desacuerdo con Milei, si estás enojado con Milei, si Milei te defraudó y querés que no te siga defraudando o querés aminorar ese sentido de defraudación, la solución no es quedarte en tu casa. La solución es ir y votar alguna de las opciones opositoras que vaya a ponerle freno a las políticas de Milei. ¿Y hay un liderazgo claro en la oposición? No. Yo no veo liderazgo en el peronismo. No hay un liderazgo claro. Hay un liderazgo histórico. ¿Ser opción sin liderazgo? Por las características del peronismo. Hay un liderazgo histórico que es el liderazgo de Cristina, con la inconveniencia que tiene la injusta pérdida y quite de la libertad y sus derechos políticos que lleva Cristina. ¿Pero no sentí que se empezó a reducir a la provincia de Buenos Aires? No logró el acuerdo, no logró la unidad en Salta, en Chaco Capital la logró, pero al principio no lo había logrado, fueron separados. En Santa Fe la logró. Santa Fe participó, Cristina, la tercera candidata a diputada nacional, es una compañera de la Cámpora. En muchas provincias... En muchas provincias de su rol... Corrientes no. Santa Cruz. En Corrientes, en la lista de diputados nacionales, sí. Corrientes no. Bueno, No, a ver, no quiero llevarle una chicana de decir Cristina, pero digo, yo noto, o al menos observo con los dirigentes de la provincia de Buenos Aires,
que es, bueno, el peronismo bonaerense entre Cristina y Massa, una alianza que evidentemente llegó para quedarse, salen de la frontera bonaerense y se les complica mucho más que en 2019, que con un dedo dijeron, es este. No, bueno, lo del dedo también hay que amortiguarlo, digamos, ¿no? Digo, porque las decisiones políticas que funcionaron, como por ejemplo cuando fue la decisión de Alberto como candidato a presidente, no fue por el dedo, fue porque fue una decisión política que encontró altos niveles de consenso. Está bien, pero la decidió ella. La decidió ella, pero a las 48 horas todos los gobernadores que estaban, 24. ¿Te acordás? 24 horas estaban en ese peronismo, en ese peronismo federal, todo el mundo salió, hoy salió a apoyarlo. No tiene esa potencia, por lo que fue el frente de todo. Pero se unificó el peronismo más importante del país, que es el peronismo de la provincia de Buenos Aires. No tiene un liderazgo claro. Lo que yo creo, por eso vuelvo a la pregunta, a la respuesta que dije anteriormente, yo creo que cuando uno habla y así entendí tu pregunta, cuando uno habla de un liderazgo, está diciendo, bueno, ¿quién va a ser el próximo candidato a presidente o candidata a presidente del peronismo? Bueno, yo creo que eso se tiene que resolver en el marco de unas PASO. Y seguramente habrá varios compañeros que estén en condiciones de ser candidatos, y compañeras que estén en condiciones de ser. Y a partir de esa PASO, seguramente aparecerá y emergerá el liderazgo. Tampoco, digamos, seamos honestos con nosotros mismos y veamos la historia reciente. 2019 fue electo Alberto Fernández presidente de la Nación, 6 meses antes, 8 meses antes, un año antes, nadie pensaba que Alberto podía ser el candidato a presidente de la Nación. Digamos, ¿no? Lo mismo pasó más o menos con Javier Milei. Entonces... No, pero no me parece para nada, porque... Nadie podía imaginar que Alberto Fernández iba a ser candidato a presidente, ni el propio Alberto Fernández, ni nadie podría imaginarlo aún hoy si Cristina Fernández no hubiera dicho es él. Entonces ahí es distinto, porque Javier Milei construyó su camino, construyó su liderazgo. Pero nadie lo esperaba de un año y medio antes. Pero sí de Cristina, Cristina Fernández que liderara ese proceso. Si vos me traías a mí o a cualquier dirigente opositor y decía quién puede ser en el 2022 el candidato a presidente de la Argentina, todo el mundo te decía, o el precandidato a presidente de la oposición, todo el mundo te decía Horacio Rodríguez Larreta. Sí, obvio. Entonces, lo que quiero decir es que la política argentina es una política que tiene niveles de dinamismo y yo creo que inteligentemente nosotros hemos postergado implícitamente la decisión de quién va a ser nuestro candidato a presidente o nuestra candidata a presidente para después de las elecciones intermedias de este tiempo. Hay algo, Agustín, que estaba pensando por ahí más filosófico, que el peronismo, en términos históricos, siempre encarna una esperanza. Y yo no veo que hayan conseguido articular todavía, no es ni chicana ni crítica, simplemente es una lectura, que el peronismo haya conseguido articular un modo de la esperanza del porvenir. Y bueno, sí, si no lo... y me pregunto, y me estoy preguntando si Javier Milei sigue con esa atracción potente de sí encarnar a los desencantados, ¿no? Que ocupó ese lugar, ¿no? Que se arrebató ese lugar los libertarios. Y habrá que ver, ¿no? A ver. Empiezo por Milei y después voy con nosotros. Sí. Yo creo que gran parte del apoyo que hoy sostiene Milei es sostenido por la esperanza. Sí. Digamos, ¿no? Por la esperanza de que va a cambiar. Sí, que les robó digamos, ese... Digo, como decían nuestras abuelas, la esperanza es lo último que se pierde, pero se pierde. Digamos, ¿no? La esperanza es un sentimiento, digo, cuando uno mira las encuestas, digamos, ¿no? Ve que lo de Milei está sostenido sobre eso, que es un sentimiento lábil. Digamos, ¿no? Un sentimiento que se puede modificar. La oposición a Milei tiene sentimientos más duros, ¿no? Tiene dolor, tiene crueldad, tiene bronca, bueno, una cantidad de cuestiones de esas características. Así que eso es así. Yo creo que el peronismo tiene que volver a enamorar. Tiene que volver a enamorar, tiene que generar una utopía, tiene que volver a regenerar el sueño de la utopía de la Argentina con movilidad social ascendente, con justicia social, con un Estado reparador. ¿Lo tenemos ahora? Bueno, me parece que todavía no está en esos términos, pero ese es el desafío que tenemos. Nosotros vamos a competir en unas elecciones, como decíamos,
al principio en otra parte de la nota, digamos, ¿no? Sí. Vamos a competir contra el oficialismo y también vamos a tener que competir contra la apatía de una parte de la sociedad. Sí. Y esa apatía de la parte de la sociedad la vamos a lograr movilizar si logramos enamorar nuevamente o representar, Cristina dijo alguna vez representar, o generar nuevamente sueños, generar nuevamente utopías, y generar de que la política puede ser la que lleve adelante esos sueños, porque yo creo que la sociedad sigue teniendo esos sueños. Lo que no nos ve como los intérpretes o la herramienta capaz de construir y concretar esos sueños. Y en los nombres de las listas tampoco se ve mucha renovación. Digo, aparece Tayana. Aparezco yo. ¿Apareces vos? No, bueno, pero nosotros en Santa Fe llevamos una dirigente de menos de 40 años a la cabeza de la lista, que es Karen Tepe, de una fuerza política distinta al peronismo. Me parece que bueno, que cada uno de los... Claro, pero es que en Chaco aparece Capitanicha, en cada uno de los distritos me parece que se ha resuelto de manera distinta, digamos, ¿no? También el tema de la renovación. Mira, el proceso político más importante de renovación del peronismo fue en el año 1985, entre el 85 y el 87, después de haber perdido las elecciones del 83, lo encabezó Antonio Cafiero. Tenía arriba de 60 años, cuando Cafiero era el dirigente renovador, digamos. Entonces no es un problema de edad solamente, digamos, bueno, ¿no? Si es un problema de transmitir las listas nuevas ideas. Está bien, pero las listas la definieron dirigentes que tuvieron mucho poder en el frente de todos, caso Sergio Massa. Y decir, bueno, la última experiencia de Sergio Massa fue un ministro de Economía con un 6% de inflación mensual. Sí, fue candidato a presidente con el 37% y con el 44% en la segunda vuelta. Pará. En esa primera vuelta, casi el 70% del país le dice no. Casi, a ustedes. Bueno, casi el... primero, casi el 70%, no, el 63%. Bueno, el 63% del país le dijo que no en la primera vuelta. El 63% nos dijo, bueno, estuvimos a 3 puntos de ganar. Primera vuelta. De ganar en primera vuelta. Tuvimos a 3 puntos. O sea que solamente nos faltaron 3 puntos para que Sergio Massa siga siendo... hubiese sido presidente... Pero claro, hubiese sido presidente de la nación. Yo no tengo problema en discutir la gestión de Sergio al frente del Ministerio de Economía. Yo era jefe de gabinete y puedo decir los inconvenientes que tuvimos y que los llevamos y que tuvimos que sobrellevar en ese marco, digamos, ¿no? Pero no, no hay ninguna cuestión de esa característica, digamos, ¿no? Creo que el peronismo es un espacio político que ha permitido que una cantidad de dirigentes aparezcan durante todo este tiempo. Que el problema que tiene el peronismo, por ejemplo, yo digo, creo que ya lo dije alguna vez acá también, en otro programa, digo, cuando yo miro cómo está representada la fuerza laboral en la Argentina, digo, el 30% de los argentinos que tienen trabajo son argentinos que están en relación de dependencia en el sector privado. El 17% son argentinos que están en relación de dependencia en el sector público. Incluyo todo, policía, jueces, Fuerzas Armadas y todo el sector público, nacional, provincial y municipal. El 26-27% son monotributistas y el otro porcentaje son argentinos que están en la absoluta informalidad. Ahora, en el peronismo hace años que cuando habla de los trabajadores le habla solamente a los trabajadores en relación de dependencia. Y no tiene propuestas ni interlocución, por ejemplo, con los monotributistas. Y sin embargo la lista está llena de, por lo menos la lista bonaerense, está llena de sindicalistas. Bueno, pero está bien, porque representan un sector. Lo que estoy diciendo, es que no representan la totalidad del mundo del trabajo. Para decirlo más claramente, el 50% de la fuerza laboral en la Argentina son trabajadores en relación de dependencia. El otro 50% no son trabajadores en relación de dependencia. Entonces, cuando uno habla con un monotributista, muchos colegas de ustedes son monotributistas, son trabajadores que los derechos adquiridos que tienen los trabajadores en relación de dependencia no los perciben. No perciben ni aguinaldo. Sí, hay jóvenes que ni lo conocen. No persiguen aguinaldo, no perciben vacaciones pagas, no persiguen licencia. Bueno, la reforma laboral. No lo pudimos. Termino la idea, digamos, ¿no? Entonces yo creo que nosotros tenemos que imaginar y diseñar alguna manera como para que algunos de los derechos de los trabajadores en relación de dependencia empiecen a ser percibidos por los trabajadores monotributistas. Por ejemplo, el aguinaldo.
Bueno, ahí hay una idea. Entonces nosotros tenemos que volver a interlocutar con esos trabajadores, porque Milei hizo una cosa perversa. Dijo, los derechos adquiridos de los trabajadores en relación de dependencia no son derechos, sino que son privilegios. Y le dijo a los monotributistas, yo les voy a sacar los privilegios para que queden igualados. Hacia abajo, nosotros tenemos que tratar de igualar hacia arriba, digamos, ¿no? Entonces, esas cosas tenemos que hacer. Sistema previsional argentino, que siempre decimos que está... Bueno, para una buena en todo esto fue, como monotributista, una buena fue... Que lo primero que hizo el gobierno fue subir la escala de monotributo para que no tengamos que pasarnos todos a hacer una suerte de SRL. Está bien. Y que era un reclamo muy concreto al frente de todos y era, por Dios, cambien esa escala, y no la cambiaban. Bueno, está bien. Y terminaba uno pidiendo un monotributo del pariente, del primo, del... Está bien. Y al mismo tiempo estaba el contraste con lo que pasaba con los trabajadores en relación de dependencia, que Pero era muy era muy concreta esa. Está bien eso, tenés razón. Ya te lo dije. ¿Querés que te lo diga otra vez? Está bien, tenés razón. Pero no puedo creer que no la veía. No, bueno, pero bueno. Porque después vienen y dicen entonces que los derechos laborales, y yo lo entiendo, pero entiendo del otro lado quizás alguien está más o menos... Bueno, ahora yo te quiero dar, ahora te quiero pagar el aguinaldo. Lo vienen repitiendo hace 25 años. Yo quiera, pero entonces, viste, es como... entonces déjame otra idea nueva. Salir de ¿Te gusta la del aguinaldo? ¿Te gusta la del aguinaldo? ¿Quién le paga el aguinaldo? Bueno. ¿A quién de todas las facturas te paga el aguinaldo? Bueno, hay que buscar un diseño. Una parte lo puede pagar un Estado, otra parte lo puede pagar el prestador. Claro. Vos agarrás y decís, mira, yo facturo 100 pesos y te facturo un 4% a cuenta del aguinaldo. Y entonces vas y buscas un mecanismo y a cada cliente, y después vas con un mecanismo y decís, yo le facturé todo esto al sector privado para completarme el aguinaldo, que es el 8,33 por mes, digamos, ¿no? Lo paga el Estado. O sea, la antimotosierra. Claro, justamente. Digamos, ¿no? Hay que descontar el aporte y eso suma como aguinaldo. Hay que buscar, hay que buscar el mecanismo, digamos, pero hay que traer el tema a la discusión. Hay que traer el tema... Lo padecemos hace 25 años. El tema en el debate, digamos. Quiero decir otra idea que estoy estudiando, que no la tengo desarrollada, digamos, ¿no? Pero me parece que es una cosa. Nosotros tenemos un boom de nuestros recursos naturales, los recursos hidrocarburíferos, minerales, hablamos de minerales, el litio, vaca muerta, bueno, una cantidad de cuestiones, digamos. Y tenemos, por otra parte, una necesidad de fortalecer el sistema previsional. Noruega lo resolvió a esto. Con el Fondo Soberano. Con el Fondo Soberano. Digamos, parte de la explotación de los recursos soberanos van a integrar un fondo que sirve para sostener el sistema previsional presente y futuro. El modelo noruego sería. Bueno, entonces, y no estoy hablando de la Cuba socialista, digamos, ¿no? Estoy hablando, estoy hablando de Noruega. Entonces, habría que buscar también un mecanismo que parte de los derechos de exportación que son percibidos por el Estado en todo lo que significan los recursos naturales, vayan a generar algún fondo de esas características que te permita sostener el sistema previsional y también te permita financiarlo hacia el futuro. Última pregunta le quiero hacer sobre el escándalo en discapacidad. ¿Qué le sugiere que los Menem, un apellido tan caro al peronismo, un apellido del peronismo, estén involucrados en un asunto así? No me sorprende. Digamos, no, la verdad que no. Si usted me dice, todos vivimos lo que fue la corrupción. Yo nunca fui menemista, quiero decir, los 10 años de opositor del gobierno de Menem estuve en la oposición, no tuve ningún cargo, ningún gobierno. Lo voté en el año 89 porque era la opción de que había resuelto el peronismo, digamos, ¿no? Pero todos vivimos lo que fueron los años de los 90 y los niveles de corrupción que había en ese gobierno. Entonces, la verdad que desde ese punto de vista no me sorprende. Yo vi parte del programa, vi cómo informaban y la verdad que, bueno, lo leemos absolutamente todo. No me voy a detallar en eso. Yo lo que sí quiero decir que lo perverso del tema es lo que sufrió el colectivo de las personas con discapacidad. Porque ese colectivo fue agredido por este gobierno, fue descalificado. Le bajaron los nomencladores a todas las instituciones que brindaban terapia para esas personas con discapacidad. Bajaron los nomencladores inclusive para los transportistas, que en lugar de llevarte todos los días, te llevaban a las personas con discapacidad 2 veces, 3 veces por semana, porque no le
le daban absolutamente los números. Aplicaron la motosierra con las pensiones por discapacidad. Tiraron una mancha de sospecha sobre todo el sistema, sobre todo el colectivo, sobre la ANDIS y demás, y los que robaban eran ellos. Entonces es de un nivel de canallismo enorme lo que hicieron en ese sentido. Vimos, el miércoles pasado estaban allí todo ese colectivo de las personas con discapacidad. Todos debemos conocer, digamos, ¿no? Familias que tienen una persona, un hijo, un sobrino con una situación de discapacidad. La familia funciona en torno a eso. Sí, sí. Una gran parte del funcionamiento de la familia es en torno a eso. Y te cuestionan pensiones de 230.000 pesos, 215.000 pesos. Y además, no solamente te dijeron eso, sino te dijeron que eras corrupto. ¿Entendés? Y los que estaban llevándose un porcentaje de la coima fueron ellos. Entonces es muy perverso lo que hicieron. Es muy perverso lo que hicieron. Agustín, gracias. No, muchas gracias a ustedes. Agustín Rossi, jefe de gabinete, candidato a diputado por Santa Fe, también, bueno, candidato a vice de MAS en su momento. Un hombre del peronismo. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy bien.